Buen día. Mi grupo está conformado por Keiner Peña, Daniela Patiño y Anet Tolosa. El tema que vamos a exponer es sobre los tejidos protectores, epidérmicos y suberosos. Bueno, yo soy Keiner y voy a dar la definición de tejido epitelial. El tejido epitelial es la parte externa de la planta, es decir, su corteza, que está compuesta por células muertas. También sabemos que esas células muertas no nos dejan de entrar fluidos adentro de la planta y son típicos de protección la epidermis y la epidermis. También se sabe que esta corteza está por toda la parte de la planta, desde sus raíces hasta tallos y ramas. Listo. Hola, soy Anet y vamos a hablar sobre la constitución de los tejidos protectores epiteliales, que son dos tipos. Está la epidermis y la peridermis. La epidermis constituye el tejido de protección de tallos, hojas, raíces, flores, frutos y semillas. Esta protección es doble frente a patógenos y frente a daños mecánicos. Es la capa celular más externa de las plantas, no existe en la calitra de la raíz y no se diferencia en los meristemos apicales. Desaparece o es sustituida de aquellos órganos con crecimiento secundario por el tejido de protección, que es la peridermis. Está formada por diferentes tipos de células, las células epidérmicas o pavimentosas, células buliformes, glandulares, secretoras y células que componen los estomas. Ahora vamos a hablar sobre la peridermis, que es un tejido de protección que, como ya lo había dicho antes, sustituye al tejido protector en los tallos y raíces. Tienen crecimiento secundario durante el primer año. Está formado, bueno, es una capa impermeable que ayuda en el intercambio de gases entre los tejidos superficiales del tronco y la raíz con el aire, por medio de unas estructuras llamadas lenticelas, que permiten el intercambio de gases entre los tejidos internos del tallo y la raíz y el medio ambiente. Se produce por la actividad del cambio suberoso o felógeno, un meristemo secundario y lateral que se puede originar varias veces a lo largo de la vida de la planta. Como ya lo había dicho antes, durante el primer año de crecimiento secundario, en el cual se forma a partir de la desdiferenciación de las células parenquimáticas o colenquimáticas, que se encuentran debajo de la epidermis. Yo voy a hablar acerca de las funciones del tejido epitelial. En el tejido epitelial hay unos órganos denominados estomas. Su función es, es un poro o ostiolo que pone en contacto el medio interno de la planta con el exterior. Y existe una cámara de aire debajo del ostiolo denominado cámara subestómica. Y estas estructuras, junto con las células oclusivas, forman lo que típicamente se denomina complejo estomático. Otros organelos se denominan tricomas, que son prolongaciones epidérmicas que realizan numerosas funciones, como evitar que los herbívoros se coman las plantas, o guiar a los polinizadores, controlar la temperatura y la desecación de las hojas, o proteger frente a excesos de luz. Y la mayoría de estos están formados por células vivas, y aunque se pueden presentar en células muertas, y las plantas que presentan muchos tricomas se denominan pubescentes. Y por último, en la epidermis también se encuentran unos pelos, pelos radicales, los cuales sirven para absorber agua y sales minerales. Estos pelos son células epidérmicas que crecen a modo de columna en el tallo, perpendicularmente en el tallo, y se encuentran también numerosos microorganismos
como bacterias fijadoras de nitrógeno. Yo voy a dar la definición del tejido suberoso. La célula del tejido suberoso o flagelo, también conocida como suberina, está muy ligada con la anterior, que fue el tejido epitelial, que también son típicas de las meristemáticas, pero además son únicas células meristemáticas que pueden tener cloroplastos y demás funciones. Se origina una vez haya comenzado el xilema o el floema, aunque algunas especies el cambio vascular varía según su tipo o especie. Las diferencias de las células palenquimáticas o de las colenquimáticas, que a veces el floema es primario desde su propia epidermis y inicia como un cilindro o como un fragmento que luego se une. Aunque normalmente los primeros floemas se dan al año, aunque a veces pueden variar según la especie del floema. Bueno, vamos a hablar sobre la constitución del tejido protector suberoso, que en este caso es la peridermis, que está formada por tres estructuras: la suber, la cambium y la felodermis. Como ya lo había dicho antes, la peridermis sustituye a la epidermis cuando se produce el crecimiento secundario de la planta. La actividad estacional del felógeno origina un mayor número de capas de suber que de felodermis, lo que hace que las capas superficiales de suber y los restos de epidermis en el primer crecimiento secundario queden aislados por la actividad del felógeno y se desprendan anualmente. Al conjunto de capas superficiales al felógeno es lo que se le llama el ritidoma, lo cual es la capa más externa de las raíces y tallos de las plantas leñosas, como los árboles, y que protege la madera. Se trata de la corteza que se desprende de los árboles a medida que crece. El ritidoma está compuesto por tres capas: el felógeno, el floema y el cambium vascular. Bueno, vamos a hablar sobre las características de los tejidos epidérmicos y suberosos. Vamos a empezar con las características de los tejidos epidérmicos. Entonces, pues, la epidermis es la capa celular más externa de las plantas y tiene pues las siguientes características. Como primera característica, esta posee una cutícula hidrófoba sobre la pared celular más externa, que está formada por cutina y ceras de sustancias lipídicas que impermeabilizan las células. Otra característica es que participa en la regulación de transpiración, el intercambio de gases, el almacenamiento, la secreción y también repele herbívoros. Otra característica es que en las plantas con crecimiento primario se mantiene a lo largo de toda la vida de la planta. Y por último, otra característica es que en los órganos con crecimiento secundario es sustituida por la peridermis. Entonces, bueno, características de los tejidos suberosos. Su primera característica es que da protección, o sea, lo que quiere decir que el tejido suberoso protege a los tejidos internos de la planta, de la desecación, de los insectos, de los herbívoros y de otros daños. Otra característica que posee es el aislamiento térmico. Entonces, el tejido suberoso es un buen aislante térmico, pues porque sus cavidades celulares están llenas de aire. Otra característica que tiene es la suberina. Pues la suberina es el principal componente del tejido suberoso o de la suberina. Este es un biopolímero que actúa como una barrera entre la planta y el ambiente. Otra característica que posee es la de lenticelas. Que, bueno, el tejido suberoso tiene unas grietas llamadas lenticelas que permiten el intercambio de gases entre el interior de la planta y el ambiente. También sustituye a la epidermis, entonces pues el tejido suberoso reemplaza la epidermis cuando este pues se rompe o se daña. Y por último, también tiene la formación de la peridermis. Entonces pues el tejido suberoso junto con el cambium y la felodermis forman la peridermis, que sustituye a la epidermis cuando la planta crece de forma secundaria. Muchas gracias por su atención.